senador frente al Instituto de Historia Electoral y frecuentemente solicitan medidas cautelares con el objeto de que se tomen medidas para que pueda continuar el proceso electoral y que esas expresiones o manifestaciones del partido responsable no sean verdaderamente causantes o causales de un daño al partido o al candidato que está ya, gracias, que está en reclamación en este asunto. Así nos hemos dado cuenta nosotros de diferentes campañas electorales en el pasado, donde han existido este tipo de manifestaciones y que ponen en riesgo la posición de un candidato o de un partido. Y de hecho de aquí se derivan las famosas campañas negras que tienden a denostar la presencia o participación de un partido o un candidato en concreto. Así, si podemos recordar nosotros del pasado, nos encontramos con la famosa frase de AMLO es un peligro para México. ¿Se acuerdan ustedes de esa frase? Esa frase deriva de un spot publicitario que decía eso, y el cual es atribuible, en su momento fue atribuible al Partido Acción Nacional, quien aparentemente era el responsable de haber presentado ese spot publicitario, el cual causaba un daño muy importante al partido y al candidato en particular, al candidato López Obrador. Por lo cual se pretendía bajar o eliminar ese anuncio publicitario para que no continuara haciendo el daño que en ese momento se estaba experimentando. Dado que en el proceso electoral los movimientos son muy rápidos, las afectaciones pueden ser inmediatas y se requiere una solución rápida de este tema. ¿Recuerdan ustedes algún otro punto como el que acabo de mencionar? ¿Alguna otra campaña que aparentemente era sucia o pretendía ser afectar personalmente al candidato o al partido correspondiente? ¿Tiene ustedes en la memoria algún caso semejante al que acabo de mencionar? Bueno, ¿se acuerdan de cuando se decía, por ejemplo, tú le crees a madrazo? Yo tampoco. Esa era en la campaña electoral en donde participaba. A ver, permítame. Leticia Díaz Hernández, por favor, adelante. Muchas gracias. También el caso donde justamente el ciudadano Andrés Manuel López Obrador se refería a sus adversarios como tepujatas y también y por la otra parte Vicente Fox como mariquitas y demás eran situaciones también de migrantes. Esa sería mi aportación. Eso es. A esos casos me refiero exactamente. ¿Alguien tiene algún otro en mente que podamos mencionar o comentar ahorita? Bueno, el que les decía en contra del candidato Madrazo. A ver, Roberto Durán, por favor. Sí, buenos días. Yo recuerdo que, bueno, no sé aquí en el estado de Yucatán, en una ocasión si no me equivoco, en la campaña 2006, la campaña presidencial, hubo un espectacular grande con un dinosaurio rojo y en varios puntos de la ciudad y decía no permitas que regresen. Entonces, ¿Qué, perdón? ¿No permites también qué? podría ser una Sí, no claro, permitas son que anuncios. regresen. Exacto, son anuncios publicitarios que van en contra directamente de un candidato y mediante expresiones que son denostativas, sin duda, y que causan un daño a la presencia
y participación del partido o de la persona del candidato. Esto siempre en materia política, por supuesto que hay un golpeteo, o sea, hay expresiones que deben de resistir los otros candidatos que tienen un grado bueno, no de agresión, pero sí un grado más o menos fuerte de trato respecto al otro candidato. Esto es en política muy frecuente y en todo el mundo, no estamos inventando nada. Pero hay que tener una piel un poco gruesa para permitir o recibir ese tipo de impactos sin que les cause a los candidatos mayor escozor, ¿verdad? Esto se va llevando a cabo con la experiencia política y este golpeteo político frecuentemente existe. El tema es no permitir que este golpeteo político llegue al grado de generar en la opinión pública una idea preconcebida de carácter negativo en contra de un candidato. Entonces, hasta ahora se podrá definir el grado o nivel de este golpeteo. Ese es el tema que hay que analizar. ¿Hasta qué tanto decir AMLO es un peligro para México, en esa campaña que se usó en su momento, es importante, es un golpe importante al candidato, y esta graduación se deberá llevar a cabo con pruebas y estudios que lleva a cabo el Instituto Electoral. Pero es interesante ver que estas campañas efectivamente causan un daño a la figura del candidato opositor o el candidato opuesto al que está llevando a cabo esta propaganda. Y es frecuente que el candidato que se siente perjudicado pretenda que estas campañas desaparezcan. No estoy más en el espectro, porque están causando un daño permanente, ¿verdad? Entonces, recordamos, por ejemplo, les decía yo el caso de Madrazo es un peligro para México. Digo, perdón, Madrazo, ¿de qué está Madrazo? Yo tampoco. Esos dos son de los últimos que recuerdo más frescamente o más recientemente, son el del peligro para México de López Obrador y el de Madrazo, que era, tú le dices a Madrazo, yo tampoco. Sería interesante que todos tratáramos de pensar en algunos otros anuncios o spots publicitarios que hayan causado ese efecto. Lo que es importante mencionar en este momento es que todos recordamos el spot de El peligro para México, y nadie recuerda en esa elección que estaba expresando el candidato López Obrador sobre alguna oposición en el particular. Sin duda el golpeteo era de ida y de venida. Solo que nos acordamos del que se convirtió en más mediático, y ese que nos queda en la memoria y el que nos sirve de referencia. Entonces, indudablemente causó un efecto ese spot publicitario o un espectacular en la calle que dijera lo que vamos a mencionar ahorita de algún otro candidato, se quedan siempre en la memoria. Lo importante de este caso es estudiar y entender cuándo pueden causar un daño irreparable y cuándo no es irreparable, para entonces determinar la gravedad del spot o la gravedad de la influencia en la mentalidad del elector de un anuncio como este. Por supuesto, tendremos que dar aquí cabida al golpeteo político que mencionaba hace un momento, que van de un partido a otro y se refieren normalmente al origen del candidato o la actuación del candidato con el partido correspondiente para llegar a esta situación de vulneración
de los derechos político-electorales del candidato que se siente o que se ve ofendido en este golpeteo político. Yo les diría, por ejemplo, que el uso del radio y la televisión como un medio al cual tienen acceso los candidatos y los partidos políticos en cada proceso electoral, este uso de medios está, de acuerdo, desde 2008, está concentrado solamente en en el Instituto Nacional Electoral. El INE es el único que puede contratar estos tiempos de radio y televisión. Ya está prohibido que cualquier partido, por supuesto, cualquier candidato, cualquier persona en lo particular, lleve a cabo una contratación o adquisición de tiempos de radio y televisión para usos políticos, para orientar o pretender orientar el voto hacia un candidato en particular o desanimar el voto a un candidato. Ya está regulado esto en el uso exclusivo de estas contrataciones o adquisiciones por parte del Instituto Electoral. Y es el instituto que va a distribuir entre los diferentes candidatos y partidos los tiempos de radio y televisión para que sean utilizados en el establecimiento de anuncios y publicidad de campaña, para que de esta manera el Instituto Electoral pueda manejar directamente los tiempos que se van a utilizar para estos anuncios. En el pasado, como ustedes recordarán seguramente, cuando había el partido hegemónico que ganaba todas las elecciones y todos los políticos lo ganaban en el mismo partido durante muchos años en México, en esa época, pues comprar un anuncio de radio y televisión costaba evidentemente mucho dinero, dependiendo del medio que fuera el que estábamos hablando, pero llegaban a ser cantidades estratosféricas por comprar un anuncio de televisión, y más en ciertos horarios, lo cual hacía pues, imposible para los partidos de menos recursos tener acceso a la cobertura de radio y televisión antes y durante el proceso electoral. Así fue como cuando llegó el Instituto Nacional Electoral a tener la exclusiva adquisición de los tiempos de radio y televisión y la distribución a los diferentes partidos y candidatos de la cobertura de radio y televisión. Así es como se inició este proceso de distribución de los tiempos de radio y televisión entre todos los competidores de una forma equitativa. De acuerdo con lo que señala la ley electoral, se puede ver la distribución de los tiempos, las reglas de distribución de los tiempos entre los partidos y competidores políticos, y entonces llegar a una distribución más o menos homogénea. Por supuesto que el partido más grande del país tendrá más tiempos de radio y televisión. ¿Por qué será eso? ¿Porque paga dinero por ellos? No, lo hacen porque al tener más éxito en las campañas electorales y en las elecciones, pues tiene automáticamente mayor cobertura y mayor efectividad en sus tiempos de radio y televisión, por lo cual se distribuyen de una manera que a ellos los beneficia de alguna forma, pero les beneficia menos que a otros partidos, de acuerdo con la fórmula que establece la ley para estos casos. También, dado lo que estoy mencionando, se han llevado a cabo campañas en donde el golpeteo político es tan importante o de tal fuerza que si los partidos se sienten realmente pues, ofendidos o menospreciados, menoscabados en su participación política limpia. Estas campañas se llaman campañas sucias. Todos hemos visto campañas sucias y cómo estas campañas van perdiendo
bueno, iban perdiendo, en aquella época iban perdiendo efectividad, porque a nadie le gusta estar oyendo anuncios que son nocivos contra un candidato en particular. Entonces, estos tienen el efecto contrario. Al desanimar la utilización de estos medios o sistemas de comunicación, pues van quedando fuera de la atención del público finalmente. Quisiera que alguno de ustedes pensara en algún caso que tengamos próximo o en el futuro lo tenemos frecuente o presente para determinar qué es lo que ha pasado con estos spots de radio y televisión de carácter nocivo. Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que las campañas electorales se han ido manejando en un sistema cambiante que se modifica en cada proceso electoral para el apoyo a un candidato y también para quitarles atención a otros candidatos. Así hemos visto, por ejemplo, en el último proceso electoral de 2021, vimos el caso de los famosos influencers. ¿Se acuerdan ustedes de los influencers? Que eran personas que por su influencia en los medios de radio y televisión tenían un nivel importante de atención por parte de los votantes y en consecuencia estos influencers fueron sus campañas fueron criticadas finalmente en estas elecciones porque se percibía que llevaban a cabo el movimiento en la voluntad del elector derivado de la fuerza o de la influencia del mismo, de la misma persona que estaba llevando a cabo estas campañas, que frecuentemente eran personas que se dedicaban a la actividad televisiva, por ejemplo, o deportistas, estos influencers. Entonces se presentaron varias quejas ante el Instituto Electoral respecto a estas personas y ninguna de ellas, bueno, no se llegó a establecer una sentencias importantes que limitaran o delimitaran la participación de los influencers en los medios de radio y televisión. En todos los países donde existen elecciones, hay el problema de estos excesos en la participación de radio y televisión que ponen en peligro o dañan de manera importante la imagen de un candidato. Y la idea de este tema es ver cómo procurar que estos daños no se conviertan en perjuicios mayores, que no causen en la población una influencia tan importante que implique la limitación para la utilización de estos medios, de estos anuncios, spots, en las campañas electorales. Sin llegar, por supuesto, al exceso de prohibir la libertad de expresión. Aquí hay una línea muy tenue entre lo que es correcto y lo que es incorrecto desde el punto de vista jurídico, atendiendo a la libertad de expresión. Cuando una de estos anuncios, cuando la prohibición de estos anuncios implicaría un atentado contra la libertad de expresión. Ese es el punto más importante a determinar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Que podamos establecer en relación con
estas campañas que se han presentado durante todos estos últimos años en relación con los candidatos y sus posiciones. Por supuesto que en las campañas electorales cada candidato es el mejor, se presenta como el mejor, el más capacitado, el más docto, el más limpio, el más claro, es algún personaje inatacable, etcétera, ¿no? Esto se lleva a cabo siempre en las campañas electorales. Todos los candidatos aparentemente son los mejores de la historia y del mundo, aunque no lo sean, pero es que es la campaña electoral lo que en ese momento importa, vender a un personaje. Digo vender como una expresión coloquial, pero es colocar al candidato en una posición de preferencia frente a los electores. Y hay veces que para llegar a estos niveles se utilizan medidas que se pueden considerar campañas sucias, que van en contra de una persona en lo particular, haciendo grandes cualquier error que haya cometido en su vida, se convierte en ese momento un tema fundamental de discusión. Quisiera oír, por favor, la opinión de alguno de ustedes. Leila. Sí, bueno, comentábamos, de hecho, en anteriores clases con algunos otros profesores respecto a esto que usted menciona de las redes sociales, en que como no hay como tal una regulación ya establecida, pues sí es importante que al momento de que lo vayan a realizar, no afecte, o sea, esta delgada línea entre afectar la libertad de expresión y qué tan, pues sí, qué tan eficiente van a ser la normatividad respecto a estas redes sociales, porque por decir, yo no recuerdo algunos de los ejemplos que dieron. Yo acabo de cumplir apenas 24 años, pero lo que sí recuerdo ahorita es esta parte de lo que usted mencionó de los influencers, porque al final de cuentas ahorita el consumo de las redes sociales ya es impresionante. O sea, ya creo que la gente tiene más acceso a tener un móvil, a estar al pendiente de qué hay en todas estas redes sociales, que respecto a escuchar, por ejemplo, no sé, radio. Es mi comentario. Efectivamente, las redes sociales son el día de hoy pues la comunicación número uno en el mundo, inclusive de carácter político. Es impresionante ver cómo el presidente Donald Trump pues ganó las elecciones en gran medida por el uso de las redes sociales. Y en materia política, actualmente, no se puede pensar en una campaña política sin el uso de estas redes sociales que llegan a todas las personas. Entonces, todas las personas estamos expuestos a estos impactos ahora de las redes sociales, pero antes de la radio y televisión. Esta regulación que no existe todavía respecto de las redes sociales se está creando de alguna manera, porque ha habido algunos casos, y empieza a tener alguna injerencia mayor y se está creando una regulación a este respecto, pero la cual se va a crear fundamentalmente a base de sentencias. Es decir, las sentencias nos van diciendo a nosotros qué es lo que está pasando judicialmente con este tipo de casos, ¿sí? Sin llegar todavía a ser jurisprudencias, pero el hecho de existir ciertas expresiones judiciales en sentencias sobre estos casos en la historia jurisdiccional, va creando una línea que va siendo creciente, por supuesto, sobre estos temas. El día de hoy todavía no existe la regulación que pensamos que va a existir, como tú estás haciendo ahorita, Leila. Sabemos que va a venir, pero no sabemos bien en qué va a consistir y hasta qué grado va a poder ser un mecanismo para entorpecer, para limitar o para detener
las redes sociales, lo cual va, por supuesto, en contra de su naturaleza. La naturaleza de las redes sociales es que hay una comunicación fresca y directa entre los ciudadanos. Esa es la idea original. Ahora, por supuesto, se van a utilizar para fines comerciales y para fines sociales y para fines políticos también, con lo cual se va a perder la esencia original de las redes sociales como mecanismos de comunicación fresca y espontánea. ¿Cómo van a quedar? No tenemos no vamos a establecer anticipar ningún criterio respecto de ello, pero es importante que estemos al pendiente de ver lo que va a suceder en esta materia, que a la fecha no ha llegado a ninguna consecuencia de mayor impacto. Seguramente la actividad de los influencers va a ser de las primeras que se van a reglamentar y se van a empezar a impedir probablemente, ¿no? Ya hay presencia de casos que surgieron en radio y televisión. Es un antecedente, como por ejemplo el caso de la pelea de box en la cual el boxeador traía en los pantaloncillos de boxear, traía un símbolo del PRI. ¿Se acuerdan ustedes de esa pelea? Salió un boxeador mexicano, por supuesto, saltó al escenario de boxeo con un logotipo del PRI en los shorts que llevaba puestos. No se dijo ninguna palabra durante la pelea que tuviera que ver con el PRI, pero estaba la imagen presente del partido. Esto provocó, por supuesto, después se quejaron los partidos contrincantes y se estableció una sanción en contra del boxeador por haber permitido esa publicidad, pero el daño ya estaba hecho. Entonces, esto tiene que ver, seguramente tendrá que ver con una cuestión de carácter preventivo. ¿Cómo prevenir que los jugadores políticos lleguen al grado de presentar una campaña de carácter de dudosa limpieza, digamos, porque se presentan diferentes presencias en favor o en contra de un partido opositor normalmente? Gracias por tu intervención, Leila. ¿Alguien más que nos pudiera hacer algún comentario a este respecto? ¿Qué opinan ustedes en lo particular de estas campañas aparentemente sucias? A ver, Mayra, por favor. Buenos días, maestro. Buenos días. Aquí apoyando un poquito el comentario que hizo respecto al boxeador, si mal no recuerdo, fue Márquez. Y no estoy segura si fue una de las causas por las que se anularon los comicios de Michoacán. Y bueno, resulta pues que sí tuvo un impacto porque la pelea fue a nivel internacional con el conocido Manny Pacquiao, entonces sí tuvo repercusión, evidentemente. Yo creo que efectivamente, como usted lo señala, hay que prever ese tipo de conducta, sobre todo en figuras públicas, llámese, como usted lo mencionaba, influencer, artistas, incluso comentaristas, porque si bien, bueno, ahí yo tengo una pequeña crítica, si bien los periodistas se dedican a pues informarnos, es un derecho de todos y es labor de ellos también, pero ahí visto mucho en ocasiones de lo que es informar y de lo que es dar una opinión muy personal. Entonces yo creo que sí se debe de reglamentar un poquito más esa cuestión para pues no influir en el papel que se tiene en las diferentes figuras públicas, pues en un comicio cercano, ¿no? Bueno, sería mi aportación, maestro. Te lo agradezco muchísimo, Mayra, es muy interesante. Efectivamente, ¿hasta qué punto estas expresiones
causaron el daño o no lo causaron. En el caso de la pelea de Pacquiao que acabas de mencionar, ahí se presentó una multa, no sé si importante o no, una multa al boxeador por llevar a cabo esa, digamos, esa publicidad en la televisión. Es increíble la cobertura que tiene en un anuncio de esa naturaleza a nivel global, no nada más a nivel mexicano, a nivel global. Es un impacto de la presencia de ese anuncio publicitario que está en el taloncillo, tiene una cobertura enorme. Así es. A ver, César, ¿tenés algún comentario? Sí, maestro, nada más en complemento con lo que dijo la compañera. Disculpe. Básicamente, por lo que tengo entendido, la publicidad que manejan los boxeadores al momento de estar en la pelea implica muchísimo dinero. Entonces el impacto es muy distinto a que si tan solo hubiera sido un spot de 5 segundos en una televisión. Entonces, concretamente, todo lo que el boxeador se ve en toda la pelea repercute. Entonces yo considero que sí, que sí tuvo un gran impacto y que pues sí tenían muchos elementos para pedir inconformidades. Es cierto. Te agradezco mucho tu comentario. Además, podemos contemplar nosotros en los partidos de fútbol, por ejemplo, están en los estadios estas barras en las gradas que tienen un anuncio publicitario, que en época electoral tienen un anuncio político siempre, que están en la presencia del espectador en cualquier momento, tanto presenciales como vía remota por radio y televisión. E inclusive aquí lo que sucede es que se despierta otro factor que tenemos todos en el interior, que es el factor de la preferencia o no de esa persona en el deporte. Al ver un partido de fútbol y ver esas barras que están en el estadio colocadas en favor de un partido político, de un candidato, eso nos influye a todos. Y los que son afectos a ese partido, por supuesto que nos da un impacto muy importante, ¿no? Entonces, sí, estos son diferentes casos en los que se han ido presentando. Y la historia está llena de estos spots, de estos anuncios publicitarios. Hoy lo que se pretende hacer es que ante una solicitud bien fundada de un partido, el Instituto Electoral puede ordenar que se baje de la comunicación el anuncio o el spot correspondiente, y eso debe llevarse a cabo en forma inmediata. Se dice que eso ya que estaban pautados ya, que cómo se quitaban anuncios que ya estaba pautado, no se puede hacer tan rápido. Eso no es cierto. Antes sucedía estos mismos anuncios con las mismas quejas que estamos mencionando ahorita, y cuando se decía que había que quitarlos del aire, el partido todavía se tardaban, no sé, 3 o 4 días en bajarlo de la red, bajarlo del aire, pues, quitarlo de la programación. Y ahora lo que ha establecido el Instituto Electoral es que deben bajarse inmediatamente. La sentencia del Tribunal Electoral a este respecto es muy clara. Debe bajarse la comunicación o el anuncio de que estamos hablando en forma inmediata. Quitarlo de la programación en ese momento, para que ya no siga exhibiendo, porque entonces en cada exhibición causa un daño, ¿no? Hoy ya está establecido que ante estas órdenes del Instituto Electoral, la televisora o la radiodifusora debe de quitar en ese momento el anuncio, que ya no siga pasándose ni un día más. Esto a las televisoras les cuesta mucho trabajo, pues tienen pautado, así ya tienen en el tubo de exhibiciones
anuncios para los próximos 3 días ya están calculados, ya están puestos en la línea, digamos. Entonces se han definido las televisoras diciendo, oye, si yo tengo que quitar un anuncio ahorita, pues lo quito, pero ya, los que ya están pautados ya ni modo, son, digamos, esos 3 días continuos de programación. Eso que se había usado hasta el año pasado, ese pretexto, ya no existe. Lo que dice el Instituto Electoral, lo quitas desde este momento. Cualquier exhibición a partir de este momento que presentes va en contra de la sentencia que estamos pronunciando y por lo tanto es insostenible. ¿Me explico? A ver, quiero oír algo más de ustedes, por favor. Cuando estamos hablando de una expresión propia de la que debe protegerse por la libertad de expresión, y cuando estamos mencionando una expresión de carácter político que no necesariamente tiene que ver con la libertad de expresión. Esta es la pregunta que hay que llegar a definir. Sí. Gracias, maestro. Considero que un ejemplo de esto podría ser la campaña del expresidente Peña Nieto, donde se manejó en un momento todos los resultados de su gobierno como opinión, de simplemente resultados, pero a la vez tuvo Perdón, permíteme un segundo porque ya tengo aquí un problema de carácter de comunicación y estoy contigo en 30 segundos, por favor. Ok. Permíteme un segundo. ¿Dónde escucho? ¿Cómo? Disculpen, tuve un problema técnico aquí, pero ya lo corregimos. Perdón, ¿me estabas diciendo? Sí, comentaba que me parece que un ejemplo sería los informes de gobierno que dio en su momento el expresidente Peña Nieto cuando estaba antes de la campaña, donde manejaba justamente resultados de gobierno, pero le parecía, inclusive intervino en aquel momento el tribunal, me parece, y fue cuando metieron a una artista, que después fue la pareja presidencial, donde se difundían los resultados del gobierno, pero que sirvió como campaña, a la vez como pre-campaña, actos anticipados de campaña. Y entonces eso fue con esa doble intención. Por una parte, la difusión de resultados, pero por otra parte, la situación de lanzarse anticipadamente como candidato a la presidencia. Sí, exactamente. Eso esa es una señal o una muestra de que digamos, los políticos, por así nombrarlos en general, tienen una cosa en la cabeza, que es ganar la elección para la cual están postulados, a toda costa. Y esto los obliga o les permite, según ellos, llevar a cabo cualquier conducta que vaya en ese sentido y se brincan las leyes y las reglas con mucha facilidad con tal de poder salir y hacer su spot o su campaña efectiva. Esto pues, está, por supuesto, es incorrecto, indudablemente, pero eso se lleva a cabo normalmente y se ha llevado a cabo durante tantos años en México que ya hemos perdido la claridad
de cuándo estamos oyendo un anuncio que es adecuado y cuándo no. Ya no podemos distinguir unos de otros por la monstruosa cantidad de spots publicitarios que vemos o de anuncios publicitarios que estamos recibiendo todo constante y permanentemente. Ya no nos permiten reflexionar cuándo estos son o no correctos y adecuados. Entonces, esta capacidad de sorpresa que hemos perdido en virtud de la frecuencia de estas notas nos hace, digamos, la piel un poco más gruesa. Podemos asumir cualquier tipo de impacto, aparentemente sin ninguna consecuencia. Pero estos impactos van teniendo mucho impacto, otra vez, ante los votantes nuevos, digamos, los nuevos electores, que han cumplido la mayoría de edad y por lo tanto están en capacidad para votar y que se encuentran desde tiempo antes probablemente expuestos a este tipo de anuncios publicitarios, de manejos políticos, y ya no les es fácil distinguir cuándo sí es una campaña legítima y cuándo es una campaña de las llamadas negras, ¿sí? Quisiera oír algún otro comentario, por favor, de ustedes. Pues, perdón, ¿Quisiera? considero que otro de los ejemplos, pues justamente es en esta misma administración donde se están utilizando ya las famosas entrevistas, las mañaneras, Bueno, por ajá, supuesto. bueno, que a final de cuentas es una controversia, ¿no? Entre las autoridades electorales y el Poder Federal, Ejecutivo. Justamente estas famosas mañaneras donde día a día se difunde información que no solamente es de carácter informativo, valga la redundancia, sino también propagandístico, y para lanzar de antemano a sus presidenciables ya desde ahorita. Entonces, Claro, ese es un ejemplo muy interesante que vemos todos los días, cómo desde el púlpito más alto de la política del país, el presidente de la República hace expresiones en favor de una persona o en contra de un partido, con todas sus palabras y con todas sus letras, y ante una supuesta libertad de expresión, lleva a cabo conductas totalmente contrarias a la ley, pensando que por ser el presidente de la República él es la ley, y no lo es, no está ni cerca de ser. Entonces, efectivamente, ese es un ejemplo que vemos diario, o que podemos ver diario si viéramos la televisión en ese horario y en ese canal, lo veríamos todos los días. Y es una actividad verdaderamente contraria a la ley y a todas las normas. Y así va en contra de una institución de gobierno, o del Estado, pues, no de gobierno, como puede ser las instituciones electorales, o de las personas que las integran, haciendo toda una serie de expresiones que están fuera de contexto, prohibidas por la ley inclusive. Pero pues, él dice, a mí que no es que me quieren callar, a ver que me callen. O sea, ¿qué espera que le dijera a la población ante una cosa como esa? Estoy de acuerdo contigo en que es una actividad de carácter ridículo, porque además de que no resuelve ningún tema, lo que hace es provocar un enfrentamiento, al menos ideológico, entre las personas y una división del país. Se divide el país entre buenos y malos,
entre fifís y chairos, no sé, en vez de buscar la unificación de la nación, lo que está buscando es la separación de la misma. Y eso es verdaderamente, pues, grave, ha causado muchos conflictos en la televisión y en todos los medios, y todos somos de alguna manera receptores de eso, testigos o parte en estos conflictos, ¿verdad? Es muy buena observación la que haces, te la agradezco mucho. Bueno, son las 10:01. Quisiera oír algo más de ustedes, porque mañana tenemos la segunda parte de esta misma presentación, en la cual vamos a referirnos a los puntos legales específicos que están en juego aquí, que están cumpliendo o incumpliendo, ¿verdad?, por este tipo de campañas y utilización de los medios, para ver si llegamos ya con esta información a la clase de mañana con un poco más de idea de lo que estamos hablando. Y ojalá y podamos recordar de aquí a mañana algunos casos que han sido ejemplares en todo nuestro país a este respecto de las campañas sucias, que lo que están haciendo es no hablando bien de un candidato, sino hablando mal de un candidato. No es lo mismo ganar una elección porque yo he hablado bien de un candidato a decir que yo gané la elección porque hablé mal de un candidato. ¿Me explico? No, las campañas no se ganan aparentemente por resaltar lo positivo de un candidato, sino por resaltar lo negativo de otro. En fin, ¿hay algún comentario que vamos a hacer de esto antes de terminar la sesión del día de hoy? Bueno, os quiero pedir en primer lugar una disculpa por el problema técnico que he tenido el día de hoy en las máquinas, porque ya es nuestro material de trabajo de todos los días, pero nos sigue dando sorpresas estos sistemas nuevos y nos ponen en conflicto, en vivo en conflicto. Entonces les pido una disculpa a este respecto, porque no soy, como es evidente, docto en estos manejos de los sistemas de comunicación. Espero que mañana tengamos una sesión más clara que la del día de hoy, sin estos tropiezos, para estar entonces mañana a las 9 de la mañana. Igualmente nos veremos por este mismo canal y a esta misma hora. Les agradezco mucho su presencia y les mando un saludo a todos. Mayra. Muchas gracias. Disculpe, maestro. Bueno, volviendo un poquito al asunto del boxeador. Sí. Bueno, yo leí un poquito. Realmente se me hace poca la multa que se le impuso tanto al partido como al boxeador. Efectivamente, se mencionó que debería de haber, pues, una limitante. Yo considero que debería de adicionarse, pues, una sanción a ese tipo de personas, los influencers, personas más públicas, vaya, no personas comunes como yo, porque al boxeador solo se le impuso la multa de 29,000 pesos, que se me hace ridículo, o sea, Sí. ridículo, aunado a que fue en sábado su pelea y el día domingo hubo elecciones en Morelia. Entonces yo creo que el pretexto de decir es que desconocía que al otro día había elección, o sea, eso también es ridículo. Al partido, al PRI, se le impuso una sanción de 700,000, casi 700,000 pesos. El PRD y, bueno, otros partidos, los demás partidos querían que se les impusiera una multa de más de 1,000,000 de pesos.
la cantidad que mencioné anteriormente fue la cantidad final. Eso es ridículo y yo creo que a veces los partidos teniendo el presupuesto dicen, bueno, ¿de cuánto me pueden sancionar? Pero pues mientras ya provocaron el daño o, bueno, el objetivo que deseaban y dicen, bueno, vale la pena, pagó la multa, se va a un mínimo porque le redujeron incluso al boxeador. No era la cantidad inicial, esa, la de 29,000 pesos, era un poco más, pero pues, yo digo que sí debería de incluirse a ese tipo de personas dentro de la legislación, porque va a ser muy sencillo pretextar que no sabían que había elección, que él, bueno, él lo que dijo en una entrevista, el boxeador, que él incluyó el logotipo sin que le pagaran, que fue como decir, es que es mi equipo favorito de fútbol, es mi equipo político, ¿no? Mi partido político. Yo creo que sí debemos de ser conscientes, porque es un ciudadano más que debe de acatar las reglas de la veda electoral, esté o no esté en el estado de su, ahora sí, de origen, pero debemos de estar informados que no podemos llegar a hacer. Yo como persona común también no me puedo trasladar a un estado donde va a haber elección un día sábado y portar la camiseta de X partido que está en pugna ahí para próxima elección. Yo creo que sí debe de incluirse una sanción para ese tipo de acciones porque no se encuentra tan específica en la ley aún. Sería todo, profesor, maestro. Yo estoy contigo, estoy de acuerdo contigo, Mayra. Déjame hacerte un comentario. No es posible todavía impedir el uso de colores, por ejemplo. Las famosas marea roja que usaba el PRI en el día de las elecciones, que iban cientos o miles de personas vestidas de una camiseta roja. Eso era, por supuesto, un movimiento en favor de su partido y era un anuncio que todo el mundo veía en la televisión y en vivo, ¿no? Entonces, esas oleadas de personas vestidas de un solo color, pues no estamos todavía en la posibilidad de regular el uso de colores en el vestuario de las personas, que es una cosa totalmente íntima y privada. Además, yo te diría que en el caso de los anuncios de televisión, de las multas a los partidos, estas se ponen de tal manera que los partidos ya saben que se van a poner una multa, entonces hasta la calculan en sus costos, porque finalmente no la van a pagar, no van a sacar dinero de sus bolsas, se las va a ir restando de sus administraciones mensuales el propio instituto electoral. Entonces es dinero que nadie vio nunca, simplemente le llegó a la cuenta del partido menos dinero, porque ese descuento es el que corresponde a la multa, ¿me explico? Entonces, esas multas tienen ese defecto enorme, que no significa un golpe, no tienen impacto en ninguna persona, ni física ni moral, nadie las paga, es decir, nadie saca dinero de su bolsa y las paga, ¿me explico? Así vamos a hablar de las multas que pusieron en su momento al PRI, en el caso de... El tribunal le puso una multa de 1,000 millones de pesos al PRI por el tema del Pemex Gate. ¿Te acuerdas de ese asunto? El Pemex Gate fue la multa más grande que se ha puesto en la historia del mundo, del mundo. 1,000 millones de pesos en un solo día. Esa multa es una multa ejemplar a nivel mundial. Esa multa nunca la pagó el PRI. Se iba reduciendo sus administraciones, pero nunca la pagó, como nunca sacó dinero de una caja o de una bolsa para pagar la multa, porque estaba así diseñado el sistema de las multas. Entonces, que le pongan una multa al partido que saca un spot el día de hoy, que no nos asuste, porque esa multa no la pagó el partido en realidad. ¿Me explico? Entonces, creo que en la siguiente reforma electoral debería de contemplarse muy bien ese asunto de las multas. Porque yo creo que las multas no le hace daño al partido, porque no, repito, no saca dinero de ningún lado, sino se debería poner sanciones tales como dejar de participar en una determinada elección,
Eso es un impacto fuerte. Si dice al partido Morena, la siguiente elección presidencial no puedes competir, esa es una sanción importantísima, ¿me explico? Que es indudablemente la más grave que se puede poner a un partido, limitar su participación política en un determinado momento para ser candidato a una elección. Este tipo de movimientos deberían de diseñarse y estudiarse, en mi opinión, muy particular, para crear las multas de esta manera. ¿Algo más al respecto, por favor? Bueno, yo agradezco a todos su presencia. Y a todos los invito a que nos veamos mañana a la misma hora y del mismo canal, por favor, para seguir avanzando en este tema. Y esperamos no tener ninguna dificultad de tipo técnico el día de mañana en nuestra exposición. Sean todos y todas bienvenidos, que desayunen rico, que la pasen bien y nos veremos el día de mañana sin ninguna duda. Gracias. Adiós.